Bienvenidos a un nuevo módulo de cartografía en el cual, en este caso, vamos a repasar las tendencias en la historia de la cartografía, los principales hitos, los hechos más relevantes acaecidos en materia cartográfica en los siglos XIX, XX y XXI. Bien, para comenzar, vamos a bueno, señalar algunos precedentes en el siglo XIX que marcan la historia de la cartografía a lo largo del siglo XX. Bueno, como esos hitos o hechos más relevantes acaecidos en el XIX, tenemos fundamentalmente a finales del siglo XIX, tenemos que mencionar la Conferencia Internacional del Meridiano, celebrada en 1884 en Washington, D.C., en Estados Unidos, que tenía por objeto determinar un primer meridiano por primera vez en la historia para uso internacional. La conferencia se llevó a cabo a petición del presidente de Estados Unidos, Chester Arthur, en aquel momento, y el tema a discutir pues, era la elección de un meridiano que pudiera ser empleado como longitud cero para todo el mundo y también como estándar de tiempo de referencia para todo el mundo. Bueno, todo esto pueden consultarlo en las propias actas de la Conferencia Internacional de 1884, que están disponibles en muchos sitios web, en Internet. Finalmente el resultado fue la elección del meridiano de Greenwich, que atravesaba Inglaterra como estándar internacional para la longitud de los cero, para la referencia de 0 grados en longitud. Obviamente no es casual que la potencia colonial o imperial en aquel momento, que era Inglaterra, pues obviamente hiciera prevalecer sus propios intereses a la hora de establecer este meridiano de referencia. Uno de los artífices de esta conferencia, que fue Sandford Fleming, propuso dividir el mundo en 24 usos horarios de 15 grados cada uno de ellos. En esta conferencia de meridianos participaron 25 países de todo el mundo. Fundamentalmente los países que tenían unas apuestas más sólidas por la geografía nacional en sus respectivos territorios. Hubo 3 propuestas como meridianos base que fueron planteados. Un meridiano internacional situado sobre la isla canaria de El Hierro en España, ¿no? Que era de hecho pues, el territorio más occidental conocido ya desde la época de Ptolomeo en el siglo II, y que fue fijado como meridiano nacional por Francia. Francia defendía este meridiano como meridiano cero, que es el que se utilizaba de hecho en el Observatorio de París, por orden de Luis XIII en 1634. El meridiano del Observatorio de París finalmente no fue el elegido, sino que fue el meridiano de Greenwich. De hecho, la Conferencia Internacional de Washington decidió en 7ª sesión, es decir, fue realmente un litigio, una fuerte discusión y una fuerte controversia la que hubo en torno a la elección del meridiano de referencia. En 7ª sesión, de un total de 8 sesiones, con 22 votos a favor de la adopción del meridiano de Greenwich, a lo cual únicamente la República Dominicana votó en contra y luego Francia y Brasil que se abstuvieron, ¿verdad? Bien, hay que también tomar en consideración el papel fundamental que tuvo en 1903 la invención del aeroplano, y de hecho, por parte de los hermanos Wright, el propio hecho de lanzar su primer aeroplano al aire mediante una catapulta externa con
con la obtención de un vuelo pues más o menos corto, con alabeos, cabeceos y toda una serie de problemas de estabilidad lógicos, tomando en cuenta pues, que fue el primer vuelo conseguido. Pues digo que es fundamental porque no se puede entender la fotogrametría y la fotointerpretación y por tanto la cartografía si no es mediante, al menos la cartografía moderna o contemporánea, si no es desde el punto de vista del aire, que es como se genera, como se hace la cartografía actualmente. Por tanto, el peso que tuvo la invención del aeroplano pues fue fundamental. También es fundamental, un hecho relevante, un hito, el nacimiento incipiente todavía de los primeros institutos geográficos nacionales. Ahí les menciono simplemente algunos de los casos, de los ejemplos más prematuros o más antiguos de formación. Hay un hecho importante que es la toma de conciencia de los estados-nación a lo largo del siglo XVIII y XIX va prácticamente de la mano del propio nacimiento de los institutos geográficos nacionales como necesidad de esos incipientes o de esos estados-nación, ¿no? Es la vinculación de institutos geográficos nacionales con la idea y el concepto político de nacionalismo pues van de la mano, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, pues el Instituto Geográfico, el IGN de España, que nace en 1870, dependiente originariamente de la Dirección de Estadística y Fomento, y tenía como funciones, pues en aquel momento, la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, algo muy propio de la geodesia, las triangulaciones geodésicas de diverso orden, las nivelaciones de precisión, la triangulación topográfica, la propia topografía de los mapas y del catastro. Bien, bueno, esas son las principales funciones. Bueno, poco después de su fundación se crea, de hecho, en 1873 ya se crea la Dirección de Estadística y el propio IGN mediante Real Decreto. Y deja de ser un órgano integrado en la Dirección General para convertirse en un centro directivo independiente. Bueno, esa naturaleza independiente se ha mantenido hasta la actualidad, si bien la denominación del instituto pues, ha variado con los años. De hecho, en 1904 pues, se integra en el Instituto Geográfico el propio Observatorio Astronómico y Meteorológico Nacional y bueno, en 1925 se incorpora el Catastro Rústico Nacional hasta 1989, ¿no? Y bueno, otros ejemplos, pues podría ser el Instituto Geográfico Nacional francés también, como institución. También anteriormente denominado Instituto Geográfico Nacional. Bueno, es básicamente lo que en su momento se llamó Servicio Geográfico de la AGME, de la Armada, en 1887. También es un muy temprano nacimiento, el del IGN francés. Bueno, los antiguos mapas que producía la Sociedad Geográfica se dividen en lotes, hay una finalidad eminentemente catastral. Durante la Segunda Guerra Mundial, el IGN francés, y esto es una anécdota, se hizo famoso por sus falsificaciones, ¿no? Los cartógrafos solían ser expertos, no solamente los franceses, los cartógrafos en general en el siglo XIX eran expertos en caligrafía y el material necesario para la producción de los documentos de identidad falsos pues estaban disponibles para este instituto, ¿no? Bueno, el propio IGN en el caso francés toma una parte activa en la resistencia francesa en 1943.
Y bueno, básicamente con todas las aportaciones tecnológicas, pues sigue siendo vigente, sigue siendo un órgano rector en materia de ordenamiento territorial en la actualidad. Bueno, en el caso de Inglaterra está una oficina o una agencia que denominaba Ordnance Survey, o también conocida como OS, que es la Agencia Cartográfica Nacional del Reino Unido, que se encarga de la cartografía británica, proporcionando información geográfica exacta y actualizada del país para efectos nacionales, para empresas, sector público, privado, y que fue fundada en 1791, aunque los antecedentes como organismo ejecutor hay que situarlos más bien en 1746, cuando el Ministerio de Defensa británico comenzó a cartografiar las tierras altas de Escocia a raíz de la rebelión jacobina. Eh, bueno, lógicamente vemos también esta tendencia es general, la propia estructuración de los estados-nación ligada a los propios ejércitos nacionales son el propio germen de los institutos geográficos nacionales, que en muchos casos continúan, bueno, estuvieron vinculados a los propios ejércitos nacionales, no se independizan o se individualizan hasta finales del siglo XX en muchos casos. Incluso hay en algunos casos, como el de Guatemala, que sigue vinculado al ejército, lo cual no le resta en absoluto calidad, que es muy alta, por ejemplo, al caso del IGN de Guatemala, que había puesto como ejemplo. Bien, bueno, hay que mencionar también el Congreso de Geografía, Congreso Internacional Geográfico de París de 1891, con los mapas de escala millonésima. Es clave para entender. Es un primer intento de estandarización cartográfica a nivel mundial. Sin ello no es posible entender ese afán por tratar de superar las fronteras nacionales y la cartografía a nivel nacional dentro de los IGNs o de los servicios del Ejército Nacional que cada país estaba llevando a cabo a la hora de cartografiar sus propios territorios. Hay un intento de superar esa escala nacional, trascenderlo, tratar de hacer una cartografía de una escala de poco detalle, de poca resolución, de escala 1 a 1 millón, pero a nivel nacional para, digamos, que establecer, insisto, un nuevo tipo de escala que trascendiera las diferencias nacionales en materia cartográfica. Bueno, más detalles sobre esto los tienen en el vídeo, en uno de los vídeos de Mapping the World, donde se habla de este aspecto concreto. Bien. Bueno, nacimiento de la fotografía aérea y de la fotointerpretación. Bueno, tenemos que hablar por un lado, de la fotogrametría, que es el estudio de las cualidades numéricas de la fotografía aérea, y por otro lado, de la fotointerpretación, que es el estudio de las cualidades de la dimensión cualitativa de la fotografía aérea sobre el terreno. Es decir, mientras que la fotointerpretación se preocupa de interpretar el terreno obtenido a través de los vuelos aéreos, la fotogrametría se preocupa de la dimensión matemática o cuantitativa de esto, ¿no? Bueno, la primera fotografía desde un avión no fue tomada por los hermanos Wright, en realidad, bueno, fue tomada por uno de ellos, Wilbur, en 1909, Wilbur Wright, pero la primera cámara aérea como tal no se desarrolló hasta la Primera Guerra Mundial, en 1915, con Brabazon. La mejora de las emulsiones, hay que tener en cuenta que estamos hablando de fotografía analógica, por supuesto, no digital,
El perfeccionamiento de las cámaras y la investigación sobre las propias plataformas de vuelo permitieron durante la Segunda Guerra Mundial la consolidación de la fotografía aérea y, por tanto, el nacimiento de la fotointerpretación. Con ello quedaba claro, pues, la importancia estratégica, ¿no?, que la investigación o el barrido de la superficie terrestre desde el aire tenía, ¿no? Bueno, el interés de la fotografía aérea reside en la acción de examinar imágenes fotográficas para identificar objetos, juzgar su presencia. Entonces hay un propósito de conocimiento, de ilustrar, de definir, que es propio de la fotointerpretación. Bueno, tenemos que mencionar también el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 como un hecho fundamental, es decir, la exploración del espacio tiene una relevancia clave en teledetección, especialmente por aquello que se relaciona con la teledetección con usos civiles, ¿ok? Es decir, el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 por parte de la Agencia Espacial Rusa supone por primera vez la observación de la Tierra desde el espacio a una distancia muy superior a la que nos proporcionaba la fotografía aérea a través de aviones, ¿verdad? Bueno, también tenemos que hablar del desarrollo de disciplinas afines a la cartografía, como la propia topografía o la geodesia, es decir, la preocupación por la ubicación exacta de posiciones o de elementos sobre el terreno, que es de lo que se encarga la topografía, y de la preocupación, el interés o el estudio por la forma de la Tierra, que obviamente condiciona fuertemente al estudio de esas posiciones. El estudio de la forma de la Tierra es de lo que se encarga la geodesia. Por tanto, están fuertemente interrelacionadas. Y ese solapamiento o interrelación creciente entre cartografía, topografía y geodesia crece a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Por supuesto, ya hacia finales del siglo XX tenemos que hablar de los sistemas de información geográfica, originariamente vinculados a la inteligencia militar y a la propia cartografía digital y a la teledetección, que es la observación de la Tierra desde el espacio mediante satélites. Bueno, la teledetección en realidad engloba dos procesos. Por un lado es la adquisición de información de la superficie terrestre o de la atmósfera, captando la radiación electromagnética emitida o reflejada por la superficie terrestre, y para ello utiliza sensores montados sobre satélites que obtienen imágenes en varias porciones del espectro electromagnético, como la porción visible, que es la misma porción de energía electromagnética que captan las cámaras fotográficas. Tenemos luego el ultravioleta, el infrarrojo o las microondas, que ya no son porciones del espectro visible, sino que hay sensores que permiten captarlos, pero el ojo humano no detecta de forma natural esas porciones. En segundo lugar, esa doble vertiente de la teledetección hace referencia a que la información obtenida por esos satélites se transmite a centros terrestres, donde se almacena, se interpreta y se usa. ¿Okay? En función de la materia en la que cada cubierta terrestre, es decir, la vegetación, el agua, el suelo urbano, reflejen la luz solar en cada canal del espectro electromagnético, pues podemos, por ejemplo, hacer clasificaciones de suelo, estudios de vegetación, etc. Es decir, el terreno o el ámbito de aplicación de la teledetección es múltiple, ¿no? Como veremos después. Por algunos ejemplos, pues el mapeo de las coberturas de bosque a nivel mundial, los rendimientos agrícolas se pueden estudiar mediante teledetección,
la propia gestión y las políticas agrícolas, la calidad del aire, fenómenos atmosféricos, la tectónica o la actividad sísmica, la calidad del agua, la gestión del recurso hídrico, la explotación de los recursos naturales, la expansión urbana, la geomorfología, tanto costera como continental, el análisis de las capas de hielo, los desastres naturales como las sequías, ¿okay? Bueno, todo esto actualmente se investiga y se trabaja mediante teledetección. Bueno, un par de ejemplos de lo que sería cartografía antigua, un mapa de Ptolomeo, una recreación del conocimiento que se tenía, por ejemplo, de la península ibérica en época de Ptolomeo, y un modelo digital del terreno en la actualidad. La precisión de la cartografía actual frente a las técnicas y a la percepción geográfica que se tenía de un territorio, la península ibérica en este caso, en época de Ptolomeo. Y regresando al terreno, al territorio en el que nos encontramos actualmente, que sería Costa Rica, pues tenemos un mapa, una representación cartográfica de Costa Rica y Nicaragua en época del virreinato, una representación cartográfica, y lo más preciso, que sería lo que lo que usamos en teledetección actualmente, que son las imágenes satelitales, el mismo sector a la derecha captado a través de uno de esos satélites. Bueno, les comentaba antes que la teledetección se encarga de investigar el territorio con sus diferentes aplicaciones a través de diferentes longitudes de onda del espectro. Es decir, las imágenes podemos obtenerlas tal y como las visualizamos, pero también podemos apoyarnos de esa sensibilidad espectral que tienen los sensores satelitales para volver visible lo invisible, que es muchas veces lo que hace la teledetección infrarroja. Si observamos esta imagen, probablemente podemos identificar que se trata de una zona más o menos. En el centro de la imagen hay un eje de comunicaciones, una zona poblada, con poblamiento, una zona urbana, pero si nos dijeran cómo podemos identificar las zonas que han sido quemadas o incendiadas en esta imagen, sería más complicado hacerlo de esta manera, con una imagen en color natural, que es como percibimos, como el ojo humano percibe las cosas. En cambio, la teledetección nos permite observar espectros que no son visibles, por ejemplo, imágenes infrarrojas, y en este caso el mapeo forestal o el mapeo de la incidencia del incendio es mucho más efectiva porque las zonas con una alta actividad vegetativa, con clorofila, es decir, las zonas que desde un punto de vista de la vegetación son fenológicamente activas están en color rojo y las zonas quemadas están en color negro. Entonces, un mapeo de incendios pues, puede ser mucho más efectivo en este caso con imágenes infrarrojas. Bueno, aunque no es estrictamente cartografía, también en la gestión del riesgo es importante la información que nos aportan los satélites. En este caso es simplemente una sucesión fotográfica de la Estación Espacial Internacional del volcán Sarychev en Kamchatka en 2009, la erupción que se produjo. Estamos hablando del extremo nororiental del continente asiático, en lo que sería actualmente Rusia, y los diferentes componentes de un volcán eruptivo, las nubes piroclásticas de colores más oscuros, el vapor de agua en colores más claros, los diferentes conos adventicios de una erupción volcánica que se pueden observar en el terreno. Bueno, todo esto sirve mucho para la modelización de procesos y la gestión de los riesgos naturales, ¿no? Bueno, otra de las aplicaciones que había comentado anteriormente de teledetección en la cartografía actual sería la gestión de los recursos naturales y concretamente la gestión forestal. Es uno de los principales elementos, el mapeo de bosques del mundo, ¿no? Mediante el empleo de imágenes satelitales. Bien, si observamos esta imagen, que es una ortofotografía
del IGN de España. Se pueden descargar, son gratuitas, es información pública. Está en color natural. Probablemente les resultaría difícil establecer, esto es una zona, es un parque nacional del centro de España, es el Parque Nacional de Guadarrama, una zona montañosa del centro de España, en la cual, pues a simple vista, con una perspectiva de visión óptica en color natural, resultaría difícil poder discernir qué es vegetación de hoja plana, vegetación caducifolia, frondosa, árboles de hoja plana, de lo que serían coníferas de alta montaña, como pinos, abetos, etc. Bien, de nuevo podemos apoyarnos en la teledetección infrarroja para este tipo de análisis y, bueno, siguiendo un poco los patrones que nos ofrece la teledetección infrarroja, hay sectores como este, con un color rojo más claro, que nos indican que nos encontramos con vegetación frondosa, de hoja plana, que son robles en este caso, y sectores más oscuros, como estos, en los que el propio color del infrarrojo nos indica que nos encontramos con vegetación de coníferas y que coincide con zonas más elevadas de alta montaña. ¿Okay? Bien, las aplicaciones en teledetección también se relacionan con la política agrícola, con la gestión de cosechas, incluso en este caso con la gestión de los seguros agrícolas. Es decir, si observan esta imagen, verán un parcelario agrícola, es un sector del interior de España, en color natural, una fotografía aérea. Parece difícil decir en este lugar, en esta imagen, cuáles serían las zonas donde se está cometiendo una ilegalidad regando con agua procedente del curso fluvial que aparece en la parte inferior, ese cinturón de vegetación que observan en la parte inferior, es un río, un curso natural, fluvial. En determinadas épocas del año, por ejemplo, es ilegal extraer agua para riego de parcelas agrícolas, porque hay que mantener una cosa que se llama el cauce ecológico. Lógicamente, de manera natural, unas parcelas de cultivo de grano como estas, durante el verano en un clima mediterráneo, deberían permanecer secas. Bien, ¿qué es lo que ocurre si se detecta que ciertas parcelas que de manera natural deberían estar secas aparecen con colores fuertemente resaltados en rojo? Bueno, pues esto significa que ha habido, pues, extracción ilegal de aguas y automáticamente las autoridades, en este caso nacionales, las autoridades ambientales pueden caer sobre propietarios que están regando de manera ilegal estas parcelas, y esto también aplica para la gestión de los seguros agrícolas, que también se hace mediante teledetección en Europa. Es decir, si un agricultor aduce que ha sufrido un evento climático que ha arruinado su cosecha, el color rojo indica salud vegetal. Y si reclama de manera fraudulenta el pago de un seguro agrícola, las autoridades, en este caso europeas, de la política agraria comunitaria en la Unión Europea, pueden perfectamente caer sobre este agricultor y decirle que no tiene derecho a al determinado cobro de un seguro agrícola por estas razones. Bueno, otros ejemplos, damos un salto atrás en el tiempo, que sería la fotografía aérea analógica, los elementos propios de la fotografía aérea, como el reloj atómico, el altímetro, el número del rollo, que aparece todo en la parte derecha de esta imagen, que en realidad está invertida con respecto a la línea de vuelo. Es la misma zona que habíamos observado antes, el Parque Nacional de Guadarrama, de esta diapositiva, pero en una imagen mucho más antigua, es decir, cuando la fotointerpretación y la fotogrametría se hacía de forma analógica a través de vuelos aéreos y con sensores analógicos, no digitales.
Y en el contexto de Costa Rica, por ejemplo, tenemos esta imagen de 1965. No sé si consiguen reconocerlo, pero es el volcán Irazú. Entonces, la fotografía histórica, y esto es parte del laboratorio que han tenido o que están realizando en este momento de georreferenciación de imágenes históricas, nos permite tener una perspectiva temporal muy precisa sobre las tendencias naturales y antrópicas que se han producido en tiempos recientes en el territorio, y nos da herramientas o claves fundamentales sobre cómo hay que ordenar el territorio en relación a este tipo de tendencias que pueden ser naturales. En este caso son los depósitos producto de una erupción volcánica, que son muy diferentes a los actuales, en el caso de Costa Rica, aquí en el volcán, en los cráteres del volcán Irazú. Bueno, de nuevo, en fotointerpretación, la teledetección nos puede servir también para establecer o hacer mapeos en el uso del suelo, es decir, mapear cuáles son las coberturas principales y cómo evoluciona el paisaje y el suelo a lo largo del tiempo mediante el uso de insumos satelitales, de fuentes de información satelital, como estas imágenes spot que están viendo, en la cual podemos observar con color verde oscuro la vegetación de coníferas, en color verde claro la vegetación de hoja plana, en color café oscuro toda la zona de pastizales, y en un color casi gris blanco o café blanco las zonas donde hay monocultivo de grano en secano. Básicamente, con una imagen satelital, en ocasiones, pues tenemos ya prácticamente una clasificación de suelos, simplemente con una imagen satelital como esta. Bueno, también en la gestión del riesgo, la teledetección ha servido fundamental, ha sido un hecho fundamental en la historia de la cartografía. Bueno, voy a centrarme en esta anécdota para que vean el poder o el potencial que tiene la teledetección en cartografía, en el cartografiado, en el establecimiento de una cartografía de riesgos naturales, de riesgos y de amenazas, porque está esa doble vertiente. Bueno, geográficamente es posible que hayan reconocido la zona. Nos encontramos en la punta de la bota de Italia, es decir, en Calabria. Toda esta zona sería la península de Calabria. Esto sería la isla de Sicilia. Aquí tenemos el estrecho de Messina, que separa Sicilia de Calabria. Y en el Mediterráneo tenemos un archipiélago de islas volcánicas que emergen en el mar Tirreno, que serían las Islas Eolias, una de las cuales, la más pequeña, que observamos aquí, es la isla de Stromboli, es un volcán activo que entra en erupción con bastante frecuencia. La isla está poblada, pero la isla está poblada fundamentalmente en ciertos sectores que en el momento de erupción de este volcán estaban a espaldas, con lo cual se produce una paradoja muy interesante, y es que la propia población de la isla no se percató de la erupción del volcán, pero los vientos dominantes arrastraron ciertas nubes de gases hacia las costas continentales de Italia, y en la zona de Tropea y en varias ciudades costeras se dieron cuenta, antes que en la propia isla, de que el volcán estaba emitiendo gases tóxicos y nubes piroclásticas que habían entrado en erupción, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, del momento en que se obtiene esta imagen satelital y cómo este monitoreo satelital pues sirve a efectos de aplicaciones de riesgos naturales en cartografía. En inundaciones, ni que decir tiene esta utilidad en Costa Rica, ¿verdad? Aquí tenemos un modelo en 2 dimensiones sobre una potencial inundación. De hecho, es una inundación que en efecto ocurrió. Este es
una zona, es la misma zona que están trabajando para georreferenciar del sureste español, de la provincia de Almería. El mismo ejercicio de georreferenciación histórica, de imágenes históricas que están realizando, se puede utilizar, por ejemplo, en la aplicación de riesgos naturales por inundación. Si disponemos del caudal o del cauce en un momento de inundación, que en este caso era en torno a 500 hectómetros cúbicos por segundo, podemos modelar la realidad juntando una ortofotografía para ver las zonas en riesgo, las zonas pobladas, que son las que aparecen marcadas en rojo en esta imagen. Se puede establecer el criterio junto con un modelo digital de elevaciones que nos va a informar sobre la dirección y la intensidad del cauce, junto con la ortofotografía que nos informa de los asentamientos o de la población. Podemos, insisto, modelar una inundación para evitar que se produzca un desastre en este caso. Bueno, también hay que mencionar los drones como elemento de monitoreo. En este caso se trata de una ortofotografía de alta resolución sobre un campus de una ciudad alemana, obtenido con dron. El nivel de resolución que ofrecen los drones en teledetección pues es muy superior al que ofrece la fotografía aérea o la ortofotografía y por supuesto que las imágenes satelitales, que suelen tener una resolución, es decir, un nivel de detalle mucho menor, que suele implicar tamaños de píxeles mayores. Es decir, si tenemos píxeles de unos pocos centímetros obtenidos con dron, hasta unos pocos metros obtenidos con fotografías aéreas, el salto ya hacia imágenes satelitales que están mucho más lejos del terreno que estos otros dos métodos, pues lógicamente implica ya pues resoluciones, niveles de detalle de 30, 50 metros, hasta varios kilómetros en el caso de los satélites meteorológicos, que son los que menos resolución tienen. Bien, hablando de cartografía, también tenemos aplicaciones ambientales en cartografía, como esta que están viendo. Es un mapa que se generó para establecer un corredor biológico en torno a una serie de ecosistemas que son las fresnedas. Hay una especie de árbol que es el Fraxinus excelsior, que está amenazado. Se trata de un paisaje o de un ecosistema muy humanizado en realidad, pero no por ser humanizado carece de valor ecológico. Las zonas que tenemos en color verde oscuro, bueno, verde, digamos que un verde más brillante, son las propias fresnedas. ¿Qué podemos hacer en ecología de paisaje para proteger un ecosistema como este, altamente fragmentado y frágil? Pues creamos corredores automáticos con un sistema de información geográfica. Nos genera un área de influencia, ¿ok? Un área de influencia de 500 metros en torno a cada uno de estos ecosistemas, y lo que se genera de forma natural por la propia aplicación es un pasillo en torno a estos ecosistemas, un corredor ecológico que garantiza el intercambio de flujo genético y facilita, en cierto modo, la protección, la gestión con finalidad de protección de estos ecosistemas. Por supuesto, la cartografía tiene toda una serie de convenciones que mencionaremos más adelante, como por ejemplo el título, la escala, la fuente de los datos. Todo esto tiene que estar presente en un mapa. Este mapa de hecho fue realizado para la propia gestión, para la investigación de este ecosistema en el interior de España. También tenemos aplicaciones en geomorfología, en este caso de Costa Rica. Tenemos diferentes tipos de materiales y diferentes tipos de cobertura, por ejemplo, zonas sedimentarias calcáreas en tonos grises en el Golfo de Nicoya y materiales volcánicos mucho más recientes en color rojo. Y la leyenda que acompaña a este tipo de cartografía pues nos permite interpretar el pasado geológico de una zona como esta, del Golfo de Nicoya, que es básicamente un horst y un graben, es decir, es un bloque hundido y un bloque levantado, posteriormente ocupado por
por el agua marina. También en gestión ambiental o en predicción meteorológica, por ejemplo, aquí tenemos el avance por este sector hacia la península de Nicoya de un frente bastante inactivo, un frente frío, como los que a veces, a pesar de encontrarnos en el contexto tropical, afectan a Costa Rica. También tenemos aplicaciones en arqueología. Por ejemplo, ciertos patrones pueden desvelar mediante este tipo de tecnología. En los modelos digitales de superficie, lo que nos expresan es que cada píxel de una imagen nos da la información de la altitud del lugar. Entonces, ciertas irregularidades topográficas con este tipo de sensores a veces desvelan elementos que con una fotografía en colores naturales no podríamos identificar claramente. Los patrones geométricos a veces quedan precisamente escondidos o no se revelan fácilmente en una fotografía en color, pero en un modelo digital de superficies como este sí que pueden verse reflejados. En todo caso, en esta presentación, si hacen zoom, lo verán con más detalle a través del documento PDF. Bien, bueno, aplicaciones en minería, por ejemplo, también. Una zona con cobertura forestal, el modelo digital de superficies nos informa sobre las pistas y caminos, incluso que en algunos casos pueden estar en desuso. En obra pública, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en una estación de alta velocidad, en las proximidades de la ciudad de Segovia, una estación de alta velocidad ferroviaria, de un tren de alta velocidad, podemos observar cómo, mediante un modelo digital de superficies, ciertas zonas, como la propia estación, pues están sometidas a un cierto, bueno, es un riesgo moderado de inundación por la presencia de un curso fluvial que en ortofotografías esta depresión topográfica lineal que atraviesa pues pasa casi desapercibida, pero que introduce pues un cierto riesgo de inundación en la zona. En agricultura, bueno, por supuesto hay determinados cultivos que solamente se desarrollan de forma exitosa con una determinada pendiente, que puede ser poca o mucha. Por ejemplo, si pensamos en el cultivo del café en Costa Rica, pues necesita suelos con fuerte pendiente y bien drenados. Por tanto, en este caso, aunque la imagen pertenece a España, suponiendo que estuviéramos en Costa Rica, lógicamente un caficultor buscaría terrenos con fuerte pendiente, terrenos que no se inundasen, que serían los de color rojo. Si por el contrario estamos cultivando caña, arroz o trigo, en este caso, buscaríamos zonas con topografía llana en color amarillo, zonas con una escasa pendiente. Bien, en urbanismo, la cartografía vectorial es la base de las oficinas catastrales que básicamente se encargan de gestionar la propiedad en muchos lugares, en España o en Costa Rica también. Por tanto, la precisión derivada del levantamiento topográfico en este tipo de casos es la base que garantiza, bueno, pues el propio derecho a la propiedad privada y los litigios eventuales que se producen o los conflictos derivados de una mala praxis o de conflictos de propiedad, por ejemplo, el no respetar la servidumbre de paso en un camino de una propiedad pública. La efectividad de la aplicación de la ley en este caso depende de la precisión centimétrica, ¿no? en este tipo de aplicaciones. Bueno, en urbanismo, por ejemplo, podemos hacer también un seguimiento. Otra tendencia cartográfica muy actual es el LIDAR, que básicamente son pulsos láser que retornan al sensor, que permiten dibujar prácticamente bajo cualquier circunstancia meteorológica el territorio en 3 dimensiones. ¿Okay? Esto es la ciudad de San Sebastián, en el norte de España. Ahí tenemos las diferentes manzanas urbanas
Esto de aquí es la desembocadura del, del río Urumea, creo que es el curso o la arteria principal de la ciudad que desemboca en el mar. Si observamos o clasificamos los datos LIDAR, obtenemos una imagen como esta, en la cual, bueno, pues la información de la coordenada Z, que es la de altitud, nos da una perspectiva en 3 dimensiones de lo que ocurre. Si incluso queremos graficar en 3 dimensiones un determinado elemento, por ejemplo, este que sería el puente que comunica las 2 orillas del río, los puntos en 3 dimensiones permiten hacer, por ejemplo, un corte transversal, y esto es lo que se hace, por ejemplo, para el seguimiento de infraestructuras eléctricas en España y en Europa y en otros lugares del mundo, en Estados Unidos también, para el seguimiento, insisto, de determinadas infraestructuras del terreno. Bueno, otras aplicaciones en gestión forestal, por ejemplo, clasificaciones de tipos de vegetación, aplicaciones turísticas, por ejemplo, la realidad aumentada, que puede descargarse en aplicaciones móviles y que nos permitiría eventualmente pues, seguir un determinado sendero en una zona forestal sin perdernos. Y bueno, de forma muy resumida, esto es lo que son las últimas tendencias en cartografía. Si tienen alguna duda o alguna pregunta concreta sobre alguna de estas tecnologías, podemos ampliarla con bibliografía o con preguntas concretas a través de mediación virtual, que les estaré respondiendo con gusto en los próximos días.